Bueno, hola Ana. Pues en mi grupo de la evaluación sumativa somos yo, Juan Felipe Delgado, León Parto Santiago Soto, y lo que te vengo a presentar son los tres postulados que preparé. Entonces, pues en el primero tenemos el de la alfabetización. Entonces, la directora de la Maestría del Desarrollo Infantil de la Universidad de La Sabana, llamada Rosa Julia Guzmán, argumenta que ser una persona alfabetizada implica que ésta pueda ejercer su condición de ciudadano gracias al manejo de la escritura y la lectura. También, pues se considera que hay acciones que han emprendido los gobiernos para mejorar el desarrollo de las competencias básicas, porque se ha encontrado que incluso, bueno, pues niños en noveno grado todavía no tienen la capacidad de interpretar lo que están leyendo y analizarlo, y muchísimo menos de asumir una posición crítica respecto a lo que leen. Entonces, también lo que dice la experta en el tema es que para superar el 5% del alfabetismo se necesita un modelo educativo adecuado donde la lectura y la escritura deben de ser consideradas meras asignaturas escolares. En el 2018, el promedio nacional de analfabetismo registró un 5% y pues queja restante un 95% que es de alfabetismo, según las cifras del censo pues de que se hizo en el 2018. Eh, um, Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, esto parece no, y obedece, o sea, estas cifras obedecen al envejecimiento de la población, ya que en Colombia se encuentra una pues las personas son más viejas que han desarrollado esa competencia cognitiva, leer y escribir. Aunque los resultados son buenos, pues en ciertas partes del país, como Bogotá, San Andrés y Santa Catalina, aún hay departamentos rezagados como Sucre y La Guajira. Entonces acá vamos en una tabla que encontré que lo que se puede observar en esta tabla es la tasa de alfabetismo a nivel departamental desde los datos recogidos en el 2005 y los que se recogieron en el censo del 2018. Ahí el puntico rojo indica el alfabetismo del 2005. La línea azul indica el alfabetismo del 2018. Entonces, digamos, como digamos en Bogotá, eh, y en San Andrés y en la isla, San Andrés Provincia y en Santa Catalina, la verdad no varió mucho, sino que pues ya desde el 2005 tenían un muy buen nivel de alfabetización, que se quedó igual, que era alrededor del 100, de la 100% de la población. Pero se ven lugares que, como La Guajira o el Chocó, en el 2005 no tenían una muy buena tasa de alfabetización dentro de su población, pero con el censo tomado en el 2018 se puede ver que, digamos, La Guajira, que es el primero, la primera como variable que se tiene en cuenta, pasó de un 70% a un casi no 85%, lo cual pues se ve un gran incremento. Y pues en el Chocó también pues tenía un buen tasa de alfabetización en el 2005, pero logró mejorarla en casi un 15%. Entonces, siguiendo em, con el postulado 2, que es de los delitos de delincuencia común, pues de acuerdo con la tipificación de las conductas penales en Colombia, los delitos por título del Código Penal, en el 2015, la Policía Nacional registró una cantidad de 779.801 tipos penales de acuerdo con el Código Penal colombiano, los cuales están contenidos em, en 18 títulos. Seis de estos que comprendían el 81% del total de los delitos registrados podrían ser el patrimonio económico, la vida e integridad personal, la familia
la salud pública, la seguridad pública y el orden económico y social. De los delitos de impacto social podemos encontrar que estos representaron el 43%, o sea, más o menos 335.000, casi 336.000 delitos del total de la criminalidad registrada por la policía en el 2015. A diario se registraron formalmente 920 delitos, los cuales están divididos por la institución policial, en los que afectan a la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la seguridad vial. En esta clasificación, para los delitos de impacto social que afectan la seguridad pública se incluyen el homicidio, pues la cual es discriminada por civiles y por personal de la institución eh, policial en servicio y pues, fuerzas del mismo. Bueno, y también contando con eso, tenemos los delitos de, de impacto social, los cuales afectan a la seguridad pública. Entonces, en el 2015 la Policía Nacional registró 2.732 homicidios, los cuales con una reducción, pues tuvieron en ese año una reducción del 4% a comparación del año anterior, o sea, en el 2014. Entonces se registraron que en los departamentos del Valle de Antioquia y la ciudad de Bogotá representaron el 46%, o sea, casi la mitad del total de todos los homicidios que hubo en el país. Entonces también tenemos los delitos de impacto social que afectan la seguridad vial, los cuales en el 2015 se registraron alrededor de 5.400, homicidios en accidentes de tránsito. En el 2020, la Fiscalía señala que en promedio 1.140 personas son víctimas de hurto cada día y las ciudades con mayor índice de denuncias son Bogotá, con 75.000 casos, Cali con 14.000, casi 15.000 y Medellín con 17.000. Pues al final está Bucaramanga, que es la menor de todas, pero sigue siendo bastante significante con 4.000 casos. Pues Colombia cierra el 19 más o menos, el 2019 pasando el 2020, agobiada por una ola de violencia que entre enero y noviembre dejó 10.400 homicidios, lo cual representa un 2.5% más que en el igual al periodo del año pasado, cuando fueron contabilizados apenas 10.300, bueno, apenas no, pues 10.300. Y pues la violencia con ella, los homicidios se concentran en zonas de economía ilegales y de postconflicto donde proliferan el narcotráfico y la minería ilícita. También se reconoce que, pues pese a las cifras, según Ávila, que es otro, pues más o menos como el autor de donde saqué esta información, los homicidios están a la baja en ciudades como Bogotá, en donde la tasa está entre 12 y 13 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, ahí se puede ver que en esas zonas donde no hay tanta seguridad y no llega casi como la mano del gobierno, se ven mucho más afectadas por eso. En cambio, con ciudades grandes como en Bogotá, esto no pasa. Entonces, continuando con el último postulado que me tocaba a mí, el cual es el de la deuda externa. En el 2015 la deuda externa colombiana ascendió a 38% del PIB en 2015. Entonces este aumento se debe parcialmente al efecto de la depreciación del peso frente al dólar. La deuda asciende a más o menos 197 millones, perdón, y representa un 38% del PIB, o sea, un 11.3 más que en el año pasado, o sea, en el 2014. El porcentaje total de la deuda externa en relación con el PIB subió 11.000 o 11.3 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2014, según un informe pues, de autoridad monetaria. Pues de acuerdo con el documento, las obligaciones en el exterior del sector público llegaron a ser alrededor de 67 millones de dólares a finales del año pasado, o sea, en el 2019.
o 2018. Al analizar los tipos de prestamistas de este monto, casi el 56% de estos, de la deuda externa al sector público de largo plazo, corresponde a títulos de deuda emitidos en los mercados internacionales, lo cual le sigue la deuda contratada con la banca multilateral, pues que es del casi 30%, y las entidades bilaterales, que es un 7%, y bancos e instituciones financieras que representan un 7, 8%. Bueno, entonces ya para hablar más o menos como de la crítica, es que considero que Colombia es un país en el que, bueno, pues se ve un progreso en cuanto a la educación, pues ahí vemos en la tabla, pero también toca tener en cuenta que en el tema de la violencia en el país es algo que día a día toma más fuerza en el sentido que se están viendo más hurtos y homicidios. La mayoría de la violencia, pues se puede decir que es originada de sitios y localidades de las diferentes ciudades del país, en las que más o menos los índices socioeconómicos son muy bajos. Y como lo dije anteriormente, zonas donde se trabaja con economía ilegal. En Colombia la mayoría de los asesinados son jóvenes, entre 14 y 28 años, como ocurre en el resto de Latinoamérica. Pero lo que es más preocupante es que el hecho de que en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años se contabilizaron alrededor, pues hasta noviembre, 518 homicidios, mientras que otras 690 víctimas tenían entre 18 y 19 años. Entonces, como una posibilidad futura, se podría decir que Colombia, con que mínimo 10, 12 años, 2 o 3 periodos de gobierno, se trabaje en base y como objetivo principal a construir una seguridad óptima, la cual pues lleve a una mejor educación y tranquilidad en esas zonas donde se tienen un poco relegadas por los gobiernos anteriores. eh, los jóvenes de esas partes de la nación naz- que nazcan haciendo, pues en este momento hacen lo imposible para sobrevivir, lo cual para un joven, pues en mi opinión no debe ser su prioridad. Yo creo que uno como joven tiene como prioridad el estudio y pues sacar buenas notas. Y sí, entonces la idea es que, pues sí, la posibilidad futura es que dediquen su tiempo a una educación óptima alrededor del país. Y seguramente ese será el primer paso y creo que el más importante para que el país logre progresar de una manera óptima. Si hay más seguridad, debería haber más tranquilidad para la población. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Esto es mi parte del trabajo. Espero que te haya gustado. En el documento de Drive va a haber pues un poco más de información como de todos. Y bueno, muchísimas gracias por tu atención, Ana. Feliz día.